que tenemos testimonios. Desde el momento en que Jesús vino a vivir dentro de nosotros, siempre hay algo que contar. Cuando estamos arraigados, establecidos, afirmándonos en lo que es la gracia del Señor, la vida del Señor. Amén. Jesucristo nuestro Señor mencionaba en Juan capítulo 17, el versículo 3, Él decía, y en esto consiste la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y en realidad, uno cuando va pensando y meditando esto, y en esto consiste nuestra eternidad, que conozcamos al Padre, porque Jesucristo cuando anduvo en la tierra dijo, si me ven a mí han visto al Padre. Todas las cosas que Él hizo en su caminar terrenal, lo hizo para mostrar al Padre. Lo hizo para mostrar cómo opera el reino del Señor. Si bien las vidas de personas que llegaban eran judíos, ellos estaban bajo la ley, no lo podían ver. Jesús tenía que entrar de una manera de a pocos. Así opera el reino de mi Padre, mostrándoles. Pero gloria a Dios que hay un pacto con el cual Él nos ha comprado con su sangre. Y ese reino, esa vida de abundancia ha sido instalada dentro de nosotros. Y nosotros tenemos esa plenitud de vida para que cada día podamos conocer al Padre. Y el Padre a la vez nos revela a su Hijo, Jesucristo. Y tenemos al Espíritu Santo que mora dentro de nosotros, el cual nos revela a la luz de la palabra. Toda la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo. Pero cuando vamos a las Escrituras, vamos a encontrar muchas de las palabras que fueron dichas en un contexto para los judíos, no para nosotros. Gloria a Dios. Pero podemos rescatar de allí principios que operan en el reino de Dios. Pero nosotros, es algo que dice en la palabra que muchos profetas, hombres de Dios, hubieran querido estar en este tiempo que estamos. Porque Cristo todavía no había sido hecho el sacrificio perfecto. Y ya estando el sacrificio perfecto, tenemos ahora, por el Espíritu Santo que nos revela todo lo que ha sido hecho a través de la obra de Jesucristo. Y Él nos revela sus realidades. ¿Qué nos pertenece en la palabra? Las realidades por medio de Cristo. Todo lo que nos pertenece, una vida en victoria, que ya el Señor ha conseguido a través de Jesucristo, eso también es lo que nos pertenece. Es vida en victoria, vida victoriosa. O sea, Dios ya resolvió cada asunto de nuestra vida, ya lo dio como resuelto, y nos ha dicho, ustedes son más que vencedores. Antes de que nosotros emprendamos o estemos en alguna situación, ya Dios estableció, ustedes son más que vencedores por medio de mi Hijo, por medio de Cristo. Amén. Y cada situación, llámese de enfermedad, dolencia, y que veamos a alguien a quien compartir y ministrar, tenemos que verlo desde el enfoque de Cristo. Somos más que vencedores por medio de Él. Ya hemos sido sanados. Ya es un hecho. Ya lo tenemos. Esa vida está residiendo acá dentro de nosotros. Y nosotros lo que hacemos es colaboramos porque el Espíritu Santo nos revela esas realidades para nosotros echar mano de ello, empezar a ministrar a alguien hablando vida. Ayer estaba tocando aspectos o factores
por las cuales a veces nuestra almita, que está muy expuesta a todo lo que uno escucha, ve, pensamientos arraigados que a la luz de la palabra que nos limpia. Pero hay cosas que a veces quieren estorbarnos el recibir nuestra sanidad de la manera plena como Cristo ya lo hizo. Conocerlo a Él es importantísimo, pero también te va a ayudar a identificar qué te está estorbando para poder tú coger aquello que te pertenece con total libertad. Ayer estaba compartiendo sobre una de las cosas, es que tienes que saber cuál es la autoridad que te gobierna dentro. ¿A quién le pones peso? ¿A qué palabras le estás colocando el peso? Que no le pertenece que tú le coloques el peso. Y a veces los diagnósticos, como contaba ahora el hermano, el doctor te puede decir una cosa, ¿no? Fatalista. Este año también me dijeron algo así. El doctor que me atendió me dijo en abril, terrible ya, tú vas a vivir con todo esto. No les miento, mi almita estaba como que, es que habló feo el doctor. Y entonces mi hermano me mira y me dice, ¿qué pasó? Tú sabes, le digo, es un doctor entrenado, no es creyente, ¿qué me va a poder hablar y ministrar? Pues no. Aunque yo estando allí le dije, doctor, gloria a Dios. Doctor, pero una cosa le digo, yo creo en un Dios de milagros. Ah, sí, todos creemos, me dice. Doctor, déjeme decirle, yo le interrumpía, en una oportunidad iba a ser operado unos pólipos, que después una amiga que es doctora me dijo, si tú no te operas de los pólipos que están arraigados en el hígado, al final se ponen tumores malignos. Y eso fue inmediatamente el médico que me atendió hace años, riesgo quirúrgico ahorita, ¿qué pasa? Y yo tomé la decisión, no voy a operarme. Gloria a Dios. ¿Ya? Ahora yo con esto no les digo, ustedes tomen así, no tienes que estar arraigado en lo que has creído. ¿Por qué? Porque era un año, y permítame compartir un poquito, yo estaba muy estresada, el trabajo del colegio era muy estresante, atendía a mi padre también, mi papá había sido diagnosticado con Alzheimer y en casa los atendíamos, pero yo regresaba, casi no dormía. Entonces, qué importante Dios ha hecho este templo para que también lo cuidemos, para ser administradores de la gracia que Dios que reside en nosotros, también ser buenos administradores, ¿no? Con lo que comemos, descansemos. Pero yo estaba todo al revés, ¿no? Desayunaba a veces una Pepsi con una papita light. Imagínense cómo estaba rica mi desayuno. Porque no tenía tiempo. Ya me quedaban cortas, dormía pocas horas, el estrés de hacer, el trabajo de docente no termina ahí, en el aula, te llevas a casa, yo pasaba notas, corregías y más en matemática, tenía que interpretar los jeroglíficos de las soluciones de los chicos, ¿qué es esto? Pero ha llegado a la respuesta y cómo ha llegado. Entonces, era un trabajo bastante complicado. Entonces yo dormía 4 horas. A veces tenía que atender de madrugada, que mi papá me decía que no comía durante el día, ahora sí quiero comer, me decía. Entonces, mi organismo estaba, pero con unas bajas defensas. Ese año, estoy hablando 2012, era el diagnóstico de los pólipos, luego vino el asunto de, me voy a ginecología y me dice, tienes un mioma grande, que te tienes que operar también. Encima estaba con un diagnóstico de diarreas crónicas. Ya se imaginarán, me desgastaba. Entonces yo me senté y dije, voy a pensarlo bien,
tengo 2 operaciones encima Helicobacter pylori, tanta cosa, ¿no? Y dije, primero me siento débil, voy a ir, ¿cómo está mi hemoglobina? Y un doctor me dijo, Flor, tu hemoglobina está bajísima, tienes la B12 en 80 cuando deberías de tener en 280. Entonces yo dije, ¿sabe qué, doctor? Quiero que eso se nivele. Ya, vitamina B, así al toque. Entonces yo dije, voy a escuchar otra versión de otro ginecólogo. Me voy a otro ginecólogo, para eso estaba yo confiando en mi padre. Padre, no me voy a quedar con una sola versión, voy a otro. Y en eso otro ginecólogo me dice, mira, ¿quién te ha dicho que te tienes que operar del mioma? ¿Estás sangrando? Me dijo, no necesitas mientras no sangre, me dijo. Y le dije, no va a sangrar entonces, doctor. Y se va a reducir, dije. Ah, está bien, me dijo. Entonces yo dije, una operación menos, ¿no? En mi forma de pensar, ¿no? Yo decía así, ¿no? Pero como estuve ya muy al pendiente de poder nivelar mi hemoglobina y atendiendo, nunca dejé de ir al colegio, atendiendo también, ya el otro me había olvidado de la otra cirugía. Y es muy importante a veces el temor de saber muchas cosas puede invadir nuestra alma y robarnos, ¿ya? Robarnos la bendición de poder recibir la sanidad. Y seguí yendo al colegio. Después, a los 2 años, me acuerdo, ay, ¿y qué fue de este pólipo, verdad? Que me dijo, riesgo quirúrgico. Me acordé cuando un doctor me dijo, sácate una ecografía abdominal otra vez. Y resulta que en la ecografía salió, estás limpia, no hay nada. Gloria a Dios. Y el doctor en radiología me dijo, a ver, doctor, yo no siento, no, pero en tu diagnóstico dice que tenías que ser operada. Gloria a Dios. ¿Sabe qué, doctor? Es que yo le creo al Señor. Y el Señor, tú eres una de esas como mi ayudante, me dijo. Ella también cree en esas cosas, me dice. Me mandó así, ¿no? Y realmente fui restableciéndome mi salud. Y siempre le digo al Señor, Señor, lo que tú has hecho, lo vuelves a manifestar. Porque ya lo tengo. Ya he sido sanada por medio de Jesucristo. A Él le costó el alto precio de mi sanidad. Y a veces uno tiene que estar enfocado o enfocada de saber, a Él le costó esos latigazos. 39 latigazos. Que la ciencia médica ha encontrado que todas las enfermedades están agrupadas en 39. Imagínense ramificaciones, 39 temáticas, en las que de allí se desprende y Jesucristo lo padeció por nosotros. A Él, dice, se hizo toda una llaga en la espalda. Cada latigazo con rasgado, porque no solamente ese latigazo tenía que rasgaba, sino mutilaba de una manera en que moretones, salpicaba. A Él le costó. El sacrificio de nuestra paz fue sobre Él, por cuya herida, esas llagas se hicieron una sola. Fuimos, dice la palabra, fuimos sanados. Y tomamos de esa sanidad. Tenemos que estar tan persuadidos de esta realidad que cuando Cristo murió en esa cruz, Isaías, que vivió 400 años antes de Cristo, él ya estaba mirando en el espíritu que le era revelado el profeta lo que iba a acontecer cuando Jesucristo iba a ir a la cruz. Por eso toda la Biblia, como bien decía mi hermana, todas las escrituras desde Génesis hasta Apocalipsis está apuntando a Jesucristo. Él es el Cordero inmolado, dice, desde antes, ¿de qué? De la fundación del mundo. Gloria a Dios. Aún cuando tú y yo ni siquiera vivíamos, porque en la fundación del mundo no había nada, excepto
Ya Dios había provisto un plan de redención, de liberación, por causa del pecado que nos iba a hacer esclavos por la mala decisión del primer hombre. Y que tenía que venir el postrer Adán, Jesucristo, para rescatarnos de esa maldición del pecado, de esa naturaleza pecaminosa. Por eso dice el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Él ya fue inmolado para que tú y yo disfrutemos de todos los beneficios de ese gran sacrificio. No solamente es en la comunión e intimidad de recibir su amor, sino de recibir sanidad, de recibir provisión. Desde antes de la fundación del mundo. O sea, no dependió ni siquiera y ni tampoco dependerá de cuánto hagamos más o menos, sino dependió siempre de la obra, de esa obediencia de Cristo en nuestro lugar como nuestro sustituto en la cruz. Y Él dio apertura a ese nuevo pacto, porque en la anterior había pues remisión, ¿no? Remisión de pecado, que tenía que ser el corderito sacrificado con ciertas especificaciones. No era cualquier cordero. Sin el antiguo pacto por la ley tenían que sacrificar a un cordero sin defecto, al mejor cordero. Es más, incluso las personas iban y tenían que tocarlo porque ellos entendían la transferencia de lo malo, lo inmundo, para que ese cordero, lo bueno, pues pudiera de alguna manera recibirlo. Y ese cordero era el sacrificio perfecto. El sumo sacerdote entraba una vez al año en el lugar santísimo a derramar esa sangre. Y tenían que cumplir rituales, porque no era cualquiera que podía entrar así a ofrecer sacrificio. Por eso es que es tan importante saber cómo es que todo esto apuntaba a Cristo, al Cordero que vendría, aquel Cordero sin mancha. Porque Dios dice que buscaba en toda la tierra y no halló ni uno justo. Entonces Él tenía que haber decidido desde antes de la fundación del mundo enviar lo más preciado, lo más justo, lo más perfecto que podía tener. Él, Dios hecho hombre, que habitó entre nosotros. Quien tomó nuestro lugar para redimirnos de la naturaleza pecaminosa y por lo tanto, como consecuencia de ello, ¿qué tenía? El pecado traía consigo muerte, ¿no? Maldición, enfermedad, pobreza. Todo eso nos ha librado el Señor a través de la persona de Jesucristo. Todo eso. ¿Cómo no gozarnos, ¿no? Y saber comprender esta realidad en Cristo? Por eso cuando decía el apóstol Pablo, en Cristo yo juntamente estoy crucificado. Él siempre tenía en mente que Él se veía crucificado, su vieja naturaleza en Él. Ya no vive Él según la carne, dice. Ya no con su vieja naturaleza, dice, mas lo que yo vivo ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ni siquiera es en su fe, porque dijo en la fe del Hijo de Dios. La fe de Jesucristo. Jesucristo está lleno de gloria y victoria, sentado en el trono de la majestad. Y en Efesios nos dice que cuando Él se sentó juntamente allí a la diestra del trono de la majestad, nosotros nos hemos sentado juntamente con Él. Y antiguamente, con ese enfoque que tenía el apóstol Pablo, cuando él hablaba y describía, él decía que se sentaba aquellos que habían conquistado, aquellos que habían obtenido la victoria en una batalla del ejército. Esos triunfadores se sentaban, dice, a la diestra ¿de quién? Del Rey.
Eso es lo que naturalmente se describe. Pero en lo espiritual es a la diestra del trono de su Padre, como dando a entender, todo está hecho. Todo está consumado. Ya no hay nada en la que tú y yo tenemos que pelear, excepto nuestra almita tener que ser renovada, erradicar pensamientos, creencias, que a veces el mundo nos quiere inyectar, y aún la religión con el legalismo nos quieren inyectar. Porque siempre que va a haber algo que escuchemos, que tienes que hacer esto, que cuidado con esto, ¿no? Tenemos que siempre pasarlo por el filtro. ¿Y Cristo y su obra no es suficiente? Claro que sí, es suficiente. Por eso es que tenemos que estar muy convencidos. ¿Qué autoridad nos está gobernando? ¿Qué palabra de la que realmente recibimos? ¿A quién estamos escuchando? La autoridad que nos gobierna es una autoridad que es la cabeza, Cristo, y nosotros somos el cuerpo. A mí me emociona cuando yo leo Efesios y dice, Él es la cabeza, sobre todo principado, poder, autoridad y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y lo dio por cabeza, ¿a quién? A la iglesia, la cual es su cuerpo. Y después dice, la plenitud de aquel, que nosotros con Cristo estamos completos con Él. O sea, le faltaba, por así decirlo, voy a hacerlo un poquito para desmenuzar, nosotros somos su plenitud con Él. Él necesitaba su cuerpo, que somos tú y yo, para decir que ahora sí está pleno, está completo. Tú y yo estamos completos en Él, sin que nos falte cosa alguna. Entonces podemos nosotros decir, termina diciendo Efesios, ¿no? La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Yo me imaginando a una persona, la cabeza Cristo, el cuerpo cada uno de nosotros, hasta el dedito meñique, ¿no? El dedo índice, el dedo del pie, la pierna, que todo empieza a llenarlo en todo, en cada función, para que podamos nosotros manifestar y expresar las órdenes de la cabeza cuando caminamos en esta tierra extendiendo el reino. No extendemos el reino, pero mira, estoy así agotado. Yo sé que hay momentos que vamos a pasar situaciones así, pero tenemos que saber en quién estamos. Conocemos a aquel que nos libró, aquel que realmente consiguió una victoria en la cruz, y por él, por medio de él y para él vivimos. Gloria al Señor. Una de las cosas que comentaba ayer también, la falta de perdón, es una de las cosas que estorba, pero no es que estorbe en el sentido de que para Dios te ponga una condición, que si tú no perdonas no vas a recibir de Dios, no. Es que nos roba la paz. Es que nos roba la paz. Cuando alguien está enfocado en la ofensa, ¿qué es lo primero que pasa? Se llena de amargura. Está constantemente meditando, no, pero me dijo esto, me dañó esa situación. Está así, enfocado y empodera eso, que se está tragando un veneno. De repente la persona ya se olvidó y se fue. Por eso es que Dios no quiere que nuestro caminar esté ligado a nada que realmente estorbe lo que Cristo ya consiguió para nosotros. Por eso tenemos que sacudirnos inmediatamente y perdonar, soltar. Hasta a veces tenemos que ponernos en un plan de ver
Tal vez esa persona amaneció mal. De excusarlo para que no nos dañe también. Tal vez esa persona ha tenido una vivencia muy dura y está actuando así. Eso se llama operar en misericordia. Misericordia tiene que ver con misericordia, cordia tiene que ver con corazón. Miseria es que tú te das cuenta, pones tu corazón y miras, ¿no? Enfocas y dices, esta persona está actuando así por la vida de miseria que ha tenido. Tu corazón está mirando más allá. No está mirando el error, gritó, fue iracundo, malcriado. No, estoy mirando el trasfondo. Esa persona está actuando así como resultado de algo. Esa es misericordia. Y cuando hacemos eso, no permitimos que la ofensa se arraigue en nuestra almita, en nuestras emociones. Porque eso sí podría estorbarnos el recibir todo aquello que Dios ya lo ha depositado todo acá, pero el que se pueda manifestar en nuestro propio cuerpo o cuando estamos ministrando a alguien sanidad. Otra de las cosas también es que ayer decía pensamientos religiosos, o a veces dice, no, yo me baso en mi propia justicia, ¿no? Por los méritos, no. A veces nosotros miramos y nos ha pasado, ¿no? Sean honestos, que dicen, mira esa persona, sí necesita recibir porque es bien buena persona. Esa persona merece, ¿no? Esa no, ¿qué va? Esa persona, a veces ha pasado eso, ¿no? Que hemos nosotros juzgado. Pero la palabra de Dios nos dice que cuando estábamos nosotros muertos, ¿qué? En nuestros delitos y pecados, Cristo murió ya por nosotros. O sea, no dependió de que nosotros evaluáramos qué tan buenos éramos o qué tan malos. Aun cuando estábamos inmersos en nuestros pecados, en la cosa mala, su amor, la plenitud de su bondad de Dios Padre envió a Jesucristo. Sin que lo mereciéramos, Él envió el camino para que nosotros seamos merecedores de su justicia. Entonces, ¿cómo podemos ponerle carga o peso a alguien, ¿no? O a nosotros mismos? No, es por mi propia, no es por nuestra propia justicia. Otra de las cosas que a veces se nos arraiga y cuando uno escucha, no, hay argumentos religiosos. No, esta persona no recibe la sanidad porque hay una maldición generacional. ¿Cuántos hemos escuchado eso? Yo les voy a leer una versión y a veces hemos estado mal enseñados en ello. Porque adjudicamos como que, sí, verdad, nos han enseñado así. En Éxodo 34, del 5 al 7, esa es la base escritural que utilizan muchos de los que comparten maldiciones generacionales. Ahora les voy a explicar un poquito más, ¿no? Dice, y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él. Estamos hablando de un momento en que Moisés de molesto, rompió las tablas y esta segunda vez iba otra vez al monte Sinaí y Dios le estaba dando instrucciones, llévate las tablas nuevamente porque voy a escribir allí. Y dice acá, ¿no? Y estuvo allí con él proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, ¿cuántas veces, a veces alguien te dice, mira, tal persona ha tenido cáncer, tal persona sigue, ¿no? El abuelo tuvo cáncer, el bisabuelo también, el papá también. Uy,
¿No será que ahí Dios me está mandando? Porque dice que hasta la 4ª generación y te va a venir gente así. Gracias a Dios que ustedes son enseñados en un buen fundamento de la doctrina de la palabra de gracia. Pero en realidad, en el idioma hebreo dice, Dios recordará que esta iniquidad que está siendo visitada sobre ellos, sobre los hijos de los hijos, es de sus padres quienes les enseñaron todo esto. Voy a volver a leerlo. Dice, en el idioma hebreo dice, Dios recordará que esta iniquidad que está siendo visitada sobre ellos es de sus padres quienes les enseñaron todo esto. En otras palabras, Dios va a tener compasión de ti porque no llegaste allí por tu propia cuenta. ¿Qué quiere decir? Maldecir viene de la palabra maldecir, hablar mal. A veces hay papás que han hablado mal y hablan mal y te dicen, y a veces hay a un ancestro que dice, mira, tal persona no llegó a esta edad, seguro que los que vienen tampoco, y siguen trasladando a su generación eso. ¿Y sabe qué? Y se empodera ese engaño. Y ahí donde el enemigo pues engaña. Está muy distante, a millones luz de la verdad de Cristo. Y aún se traslada incluso palabras que inutilizan a hijos. No, tú no eres bueno para esto, para nada, no llegarás a ser un buen hombre. Y ese chiquito se lo ha creído, esa mentira, crece, tiene sus hijos, también le traslada las mismas palabras. Fueron mal enseñados. Eso es lo que es maldecir. Y es claro que cuando se trasladan palabras así, de una generación a otra generación y otra generación, ¿quién entra al lugar? El enemigo, pues. El enemigo estará pues ahí entusiasmado. Se han arraigado con ese engaño. Y entonces los limita, los esclaviza. Y no pueden salir más allá porque han puesto un techo con ello. Y se frustran. Por eso es importante saber, Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Hecho por nosotros, maldición. Porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en el madero. Él ya llevó nuestra maldición para que nosotros seamos llamados bendición. Él fue hecho maldición por nosotros. Bendición es que Él siempre está diciendo, y lo va a decir hasta desde la eternidad hasta la eternidad, va a hablar bien de nosotros. Decir bien. Él ya ha establecido un plan donde te dice, tú eres mi hijo amado, yo hallo complacencia en ti. Es más, en Efesios capítulo 1 menciona que dice que nosotros somos el motivo de su alabanza, por quien ya Él había pensado y planificado desde antes de la fundación del mundo enviar a Jesucristo y que por medio de Cristo formáramos una familia con Él. Dice, para alabanza de su gloriosa gracia. ¡Wow! Para alabanza de su gloriosa gracia, la cual Él nos escogió en Cristo, para que nosotros manifestemos en cada cosa que hagamos, por causa de que ya somos bendecidos, manifestemos, sí, le demos honra por su grandioso amor, somos la expresión de su alabanza, de su gloriosa gracia, ya provista por medio de Cristo Jesús. Por eso tenemos que enseñar a otros que se desarraiguen de ciertos conceptos. No, esto no es así. La maldición no es parte de tu herencia en Cristo, en un pacto que tienes con Cristo, no es.
anulando, dice la Biblia en la cruz, anulando el acta de los decretos que nos era contraria. ¿Qué acta de decretos había? Muerte, maldición, escasez, todo anuló y lo quitó de en medio para que nada nos estorbe, aun cuando todo ese tema tenía que ver mucho con los judíos, pero aún así, Él quitó de en medio y lo clavó en la cruz. No hay nada en nuestra contra, excepto que nosotros le estamos otorgando poder al enemigo con sus mentiras y engaños. No tenemos que empoderar al enemigo. Nosotros tenemos que tomar nuestro lugar de autoridad y reprenderlo. Hay un siervo de Dios llamado Bill Johnson y a veces me gusta escucharlo y él dice en una entrevista que le hacen, yo vivo en constante negación. Ay, y yo dije, quiero escuchar. Y él dice, es que yo le niego el derecho al enemigo. Cuando dice él, no, es que no vas a poder, no, yo te niego el derecho, sí lo puedo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando te dice estás abatido, cansado, pues sí, pues estoy abatido, me siento, no, te levantas y dices, no, mis fuerzas, yo me fortalezco por medio de Cristo. Cuando te dicen un diagnóstico, tú puedes decir, no, este es el reporte del médico. Bueno, el médico tiene sus conocimientos limitados, pero mi Cristo, el poder de la deidad que habita dentro de mí, me dice, yo ya estoy sano. Y el Espíritu que Dios ha enviado dice, vivifica, da vida a mi cuerpo mortal, da vida a mis órganos. Yo le hablo al Señor así a mis órganos, le digo, da vida a mis arterias, a mis articulaciones. Así que cuerpo, tú te alineas a la verdad que está, a la vida que está depositada dentro de ti. Tú vas a manifestar, voy a ver la manifestación de esa bondad, pero eso, bueno, me voy, tomo lo necesario, pero mi fe no está enfocada en ello, mi fe tiene que estar en mis realidades de lo que me pertenece en Cristo. Y esta es la verdad, hermanos. Esta es la verdad que siempre tenemos que nosotros, en la que tenemos que estar arraigados, establecidos. Porque hay mucha información fuera, mucha religiosidad, que va a querer catapultarnos, traernos abajo con ciertas cosas que no tienen nada que ver con las realidades que en Cristo Jesús nos pertenece. Es una herencia para vivirla y disfrutarla toda la eternidad. Desde la eternidad. Ya la eternidad ha sido instalada dentro de nosotros. El día que partamos es un viaje nomás. Seguimos en la eternidad. En la gloriosa presencia del Señor seguimos. Por eso es que el apóstol Pablo, vez tras vez, y voy a terminar con esto, 2 Corintios 10, el 3 al 5, dice, pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos. Repitan conmigo, destruimos argumentos. Y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y llevamos cautivo todo pensamiento para que obedezca a Cristo. ¿Quién lo va a hacer? ¿Dios o nosotros? Nosotros. Llevamos todo pensamiento, por eso es importante identificar qué está pasando. A mí me pasa cuando a veces digo, a ver, ¿qué está pasando? Hay algo que me está haciendo, me llena de ansiedad, me está llenando, ¿qué pensamiento me está? Ok, identifico, te llevo cautivo, te niego el derecho, Satanás, para que tú me instales acá tus pensamientos, tus rollos de mentira, y le hablo la palabra.
Le hablo mis realidades en Cristo. Es más, le digo a veces, ni siquiera voy a hablar contigo, porque yo estoy llamada a reinar en Cristo, no a darte poder ni empoderarte a ti. Ese es el problema con muchas de las cosas de la guerra espiritual. Han empoderado tanto al enemigo que viven bajo una ley de maldición, pues. Como si vivieran en el pecado cuando Cristo ya les redimió del pecado, de la naturaleza del pecado. Y tanto lo empoderan al enemigo, que tienen muchas manifestaciones del enemigo todo el tiempo. Por eso es que en nuestras casas, nuestras familias, debe hablarse la vida de Cristo. Siempre lo que Cristo ha hecho acerca de su gracia, de su amor incondicional. No darle ni siquiera una ranurita de que, el enemigo, pues no. Tú lo vas a poder. Si hay algo que corregir, sí, pues te equivocaste. Ok, está bien. Entre nosotros sí pedimos perdón, porque es parte de nuestra manifestación de caminar en amor. Pero no estamos condenando. Dije, Cristo nunca condenó. Menos pues ahora estamos en Cristo justificados con Él, por Él. ¿Qué debe salir? Justificación. Kenneth Copeland cuenta mucho esto y dice que su esposa Gloria, él tenía un mal carácter, dice, cuando se había casado con Gloria Copeland. Y él ha tenido pues ancestros, ¿no?, cherokees, que son indios, ¿no? Y creo que tenía una formación muy radical, dice. Y él sabía que la gritaba a veces a su esposa, la ofendía. Y una vez sentado, molesto, dice que Gloria se acerca y le dice, no hallo culpa en ti, le dice. Cuando le dijo eso, dice que era como un frescor a su alma, porque él se sentía tal vez condenado, que le trataba mal, pero también reaccionaba así. Y solamente con decirle, yo no hallo culpa en ti, eso le ayudó mucho a cambiar. Ahora ya en la edad que tiene, le para cantando varias veces, ¿no? A su esposa. Porque sabe que nosotros, la forma en que Dios trató con nosotros, es nunca que nos condenó. Él siempre nos amó. Él siempre nos aceptó. Aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, pecados, en las cosas, no, Él nos dijo, ven hijo, yo te amo. Es más, entregué, dice Romanos 8, el que no escatimó, no lo pensó dos veces, envió a su único Hijo, a Jesucristo, por amor a nosotros. ¿Cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Si entregó lo más valioso, derramando su sangre preciosa, ¿cómo no nos va a dar? Como dice, nos dio el Titanic, ¿cómo no nos va a dar los botecitos que necesitamos, no? Y depende de nosotros que nosotros nos expongamos a estas realidades, escucharlas, y vez tras vez estén arraigadas. Gloria a Dios, yo celebro realmente, y yo ayer decía, papá Dios, qué buenos que son los siervos del Señor, Pastor Israel y Rosario, que ha puesto en su corazón hablarles de la gracia. Créanme que así nomás no encuentran una iglesia que les hablen así. Siempre hay mezcla. O les ponen ley, un poquito de gracia. Ley, los estancan, caminan un poco y los estancan. Pero qué bueno, porque es la iglesia en la cual tú tienes que arraigarte en las realidades que te pertenecen, de este pacto hecho por medio de Cristo para siempre, eternamente. Y la única manera es todos los días escuchar, porque esta almita quiere a veces inclinarse a otras cosas, pensamientos, emoción. No, basta, emoción calla. Tú sabes lo que eres en Cristo. No te victimices. A veces me ha pasado a mí, yo he tenido que decir, basta, Flor, no te victimices. Te voy a contar una historia, ahora que
Porque la victimización es mala también. El enemigo es un manipulador, ¿eh? Y utiliza la victimización. Recuerdo que una vez, y con esto termino, pastor, creo que me estoy pasando del tiempo, que una vez me estaba presentando a unos trabajos antes de entrar a los colegios. Yo sé algo de inglés intermedio, pero yo ya me había presentado para ser traductora. A la primera estuve bien, pasé, estuve ayudando a unos gringos, americanos misioneros, pero la segunda viene el que dirigía las traducciones y me miró, me escuchó el nivel de inglés y me dijo: Flor, te falta. No vas al grupo misionero durante la semana. Y yo me acuerdo que necesitaba, dije, en ese entonces, estoy hablando hace 10 años, ¿no? Necesitaba, o más creo, dije, la semana que viene un seminario en mi iglesia y yo necesito para mis pasajes. Y yo necesitaba, en ese entonces 50 soles era, pues, ¿no? Cubría la semana, ¿no? Y yo decía: Señor, tú sabes que necesito los 50 soles. Pero cuando ya me dijo esa noticia, tú no vas, yo estaba tomando mi combi, lo único que tenía era 2 soles, creo, o 1 sol, no sé. Y estaba yo en el carro, así, ¿no? Medio pipi, ¿no? Y la victimización, pobre de mí. Yo en mis pensamientos casi ya quería llorar, ¿no? De la impotencia de no haber sido aceptada. Pobre de mí, ¿no? Pero qué lindo es el Señor, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo me llamó la atención. Dios sabe cómo tratarte. Y me dijo: ¿qué haces? El Señor me dijo, cuando me dijo el Espíritu Santo: ¿qué haces? Me dice: si tú eres mi hija. Así me dijo. ¿Qué haces llorando si tú eres mi hija? Entonces fue un sacudón, me llamé y dije: ¿qué haces victimizándote, en pocas palabras? En ese momento cobré ánimo y fuerza y dije: sí, soy tu hija, papá, ¿verdad? Y entonces yo dije: ángeles del Señor, ya que yo he hecho mis pasos, ahora ustedes van a tener que trabajar. Ángeles del Señor, vayan y tráiganme lo que yo he pedido. Ya yo había dado mis pasos, pues, de buscarme el trabajo. Vayan y traigan lo que... Entonces yo llego a mi casa y mi hermano me dice, estoy hablando muchos años atrás, y mi hermano me dice: hay una hermana que te ha llamado de Estados Unidos, pero te llamó 2 veces, me dice. Una amiga que con ella compartía momentos de oración por teléfono, y yo la consideraba como una mamá espiritual, pero ella me llamaba solamente me llamaba al año una vez, que era la época de mi cumpleaños, julio. Pero en esta oportunidad era abril. Y yo dije: qué raro, 2 veces. Por algo, de repente necesita oración. Y dije: hermanito, préstame, pues le dije, ¿no? Préstame para ir a la cabina de internet y hacer una llamada. Mi hermano me dice: ya, pero ¿cómo? Préstame, por favor, ya. Entonces yo la llamo. Le digo: hermanita. Y ella tenía su forma, ella fue era una mujer muy osada, de fe, con algunos conceptos religiosos, pero me decía: sierva amada, me decía. Y decía: esto escuché de parte del Señor, ve y envía esto a mi hija Flor. Yo estaba en la cabina que me eché a llorar. Te lo voy a mandar por Western Union. ¿Cuánto es? Yo había pedido mis 50 solecitos, ¿no? El Señor siempre hace más abundantemente. Pero a veces nosotros le ponemos el límite. Te voy a enviar, mira, pero te voy a enviar $50, amada. Yo dije, esto cubre. Y yo estaba que lloraba y lloraba y decía: Señor, siempre el Señor va a cambiar a veces nuestro esquema para mostrarnos que nos miremos como realmente Él nos ve. Los hijos amados de Papá Dios. Él no nos va a dejar en falta, Él no nos va a dejar sin provisión. Él siempre va a darnos la provisión para poder seguir adelante. Él quiere siempre manifestar su gran amor. Por eso dice: ¿para qué somos llamados sus hijos?
para alabanza de su gloriosa gracia, para que en cada caminar veamos la manifestación de lo que Papá Dios hace a través de nosotros y por nosotros y en otras vidas, y podamos darnos cuenta, esto glorifica al Señor. Esto es lo que, en la que cada vez que tú te recreas en Él, en su presencia y recibe de Él, es para alabanza de su gloriosa gracia, porque va a salir fruto de labios que proclaman, que hablan y honran a Cristo. Amén, mis amados hermanos. Seamos siempre bendecidos con la palabra. Amén.